¿Qué tal, amigos? Soy Eduardo Ortiz de Reserva de la Reina para invitarlos a nuestro canal a que le den like y aprendan de las abejas, así como la producción de miel y la polinización en berries. Miren, amigos, buenos días. Nuevamente Eduardo Ortiz de Reserva de la Reina. El día de hoy les vamos a comentar a los compañeros apicultores. Traen mucho la duda de cómo se maneja el amitraz. El amitraz, reinsisto, es un producto no autorizado por sanidad animal, por el comité pecuario, ni por SADER, ni por ninguna de las dependencias de gobierno. No está autorizado. En Estados Unidos lo utilizan mucho para curar la varroa, pero lleva partes exactas de lo que se requiere, porque el descontrol está en que lo utilicen de una manera inapropiada. Lo que van a hacer es dañar a la colmena. Es un producto que es cancerígeno, que puede pues acelerar mucho a la abeja y sacarla del cajón si está haciendo mucho calor. La puede intoxicar, da dolor de cabeza nomás en el manejo. Entonces es algo que no se recomienda. El hecho de hacer el video más que nada es porque de todos modos lo hacen. Entonces si lo van a hacer, que lo hagan bien, para evitarnos un mal sabor de boca, que vayan a intoxicar las colmenas y se les vayan a ir. Si la colmena está muy débil, van a acabar con la colmena, porque la está atacando la varroa, ya está muy débil, poca población, y tú le metes esto, se acabó. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reforzarla con unos bastidorcitos de postura por nacer, ya que nazca. Sí está mala, trae varroa, pero denle chance de que se fortalezca con cría, para que entonces, pues si se muere la más viejita, la más débil, quede la abeja nueva y no se te acabe tu colmena. Estas son las toallitas que se utilizan, y este es el amitraz, que en este caso se llama bovitraz, pero es amitraz. Utilizamos también el aceite, es aceite de cocina. Ahorita lo que quiero que vean, estas son las toallitas, ya vieron la marca, las consiguen en Costco o en cualquier AutoZone. El paquete vale como 350 pesos, no recuerdo si trae 8 o 10, no recuerdo cuántas traiga, no les quiero echar mentiras. Esta es una toalla, estas toallas se parten en cuatro, miren. Ya llegó el material. Miren. Aquí así se parten en cuatro. Una toallita de estas va a ir en la caja, nada más una, al centro de la caja. Ya les mostraré ahorita cómo va. Ahorita les muestro para una caja. Ahora, si son núcleos, es diferente. En cuestión de núcleos, ustedes la van a partir por mitad. Digo, si quieren ser muy exactos, la vamos a partir por mitad. Y un ejemplo, aquí la van a partir en 3, para que sea la toalla un poquito más pequeña. También es la porción, no le puedes dar lo mismo a un bebé que a un adulto. En esta ya es una porción un poquito más pequeña. Si ustedes se fijan, esta toallita es más chica. Mira, esa va igual en el núcleo, esta va en la colmena, ¿sí? Depende de la infestación que traigan. Esto tienen que hacerlo una vez cada 8 días. ¿Para qué? Para que rompan el ciclo de los 21 días del nacimiento de la abeja y se muera toda la que van haciendo, toda la varroa. Reinsisto, no lo recomiendo. Les digo cómo es, para que ustedes hagan las cosas como debe de ser. Ahorita déjenme partir todas las toallitas y reiniciamos otra vez el video para que vean cómo se prepara y después cómo se ponen. Una eternidad más tarde. Nuevamente, compañeros, por aquí, miren, vamos en el proceso. Ya están partidas las toallitas. Las toallitas pueden ser paquetitos de 10 y los cortas de la hoja completa. Haces los cortes
los hicimos en 3 partes para que salieran 6 piezas de cada 10, o sea que aquí traemos 130 piezas. Si las hacemos de aquí son 100. El chiste es que son 25 toallas de estas partidas, ya sea en 4 o en 6, depende para que lo vayan a ocupar, núcleos o colmena. ¿Sí? La preparación que vamos a hacer es exactamente para 25 toallas grandes partidas en 4 o en 6, ¿sí? Porque si le echamos de más no se alcanza a impregnar lo suficiente. Ya está el amitraz. Si aquí nuestro camarógrafo nos enfoca, están divididos en 150 mililitros cada dosificación. Esto lleva 150 ml por 850 de aceite para hacer 1 litro. Entonces de aquí del litro, aquí vamos a estar en 850 para meter 150 mililitros. Entonces primero vamos a vaciar el aceite. Aquí vaciamos el aceite. Ok. Aquí ya tenemos lo que es el aceite. Con una escurridilla. Y después tenemos que meterle 150 mililitros de amitraz. Ay, necesito un nombre. Esto, déjenme, me peleo con el frasco. Todo previene menos aflojar el frasco. Está muy duro. No te des por vencido. Esta vez te pediré que hagas algo que sabes hacer. Abriremos un frasco. Es fácil. Ahora busca un frasco, Patricio. Intenta este. Quítale la tapa al frasco. Relájate. Levanta la mano. ¡Genial! ¡Casi lo logras! Ahora pon la mano en la tapa. No en la tapa. 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 Estás por llegar. Ahora busca la tapa. Frío. Tibio. Más tibio. Más tibio. Más tibio. Caliente. Estás en llamas. ¡Me quedo! ¡Oh, lo rompí! Le vamos a meter los 150 mililitros para los 850 de aceite. Al tantiómetro sin pasarse. Me faltan como 3 milímetros punto 5. Nos falta un chorrititito. Nos falta otro chorrititito. Lo mejor es tener una jarrita medidora. Ahí está, mira, al mero pinche levo. Entonces ya lo guardamos para luego preparar más cuando ocupe. Nosotros lo utilizamos para la garrapata del ganado. Para los toros, para los borregos se les da un baño con aspersor, se hace una tina y se bañan. Y ahora lo usan para las abejas. Me han contado. Mira, ahora hay que batirlo bien. Bien batido, que quede bien homogenizado. Ya que está bien batido, ahora le vamos a meter las toallas. Yo les recomiendo que utilicen cubrebocas porque duele la cabeza. Es muy fuerte. Imagínense los animalitos que tienen que estar ahí encerrados en la caja. No hay una despegada que me han contado que luego no se pueden despegar y que es más difícil soltarlas para aplicarlas. Me han contado. Mira, aquí está.
Aquí ya tenemos 100 toallitas preparadas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el meneo. Mira, para que se vaya absorbiendo. Si ustedes se fijan, ahorita se va a ir absorbiendo el aceite. Acerca la cámara, por favor. Aquí, si se fijan, todavía está blanco donde no le ha entrado el aceite. Entonces tenemos que ir mezclándolo para que se vayan humedeciendo todas. Me han contado que hay que ponerlas a la hora que hay que preparar antes de ir a ponerlo. Si lo preparas antes, esto se volatiliza y no va a tener la misma fuerza, por eso luego no funciona. O lo dejan abierto, ya no les va a funcionar. Necesitamos que esto se aplique conforme vas a campo, lo preparas, te lo llevas a campo para que funcione como debe de funcionar. Aquí tenemos toallas que no están mojadas, por eso le digo que es exacta la cantidad. Si tú le metes más toallas, no se van a empapar bien, entonces esto no funciona. Tiene que ser la cantidad exacta de toallas. 25 toallas partidas en 4 o en 6 te va a dar la proporción ideal. Y ya que están bien humectadas, que toda se homogenizó, que se absorbió todo el aceite, esto ya va a quedar prácticamente no seco, húmedo, pero todo el aceite ya va a estar absorbido. Entonces empieza a agarrar tira por tira y la vas aplicando. Y bueno, ya quedó listo para llevar a campo. Importantísimo, primero se revuelve el aceite con el amitraz, porque si ustedes le ponen primero el aceite, luego las toallas y luego el amitraz lo van a absorber algunas toallas y no lo va a absorber, no se va a homogenizar con el aceite en su totalidad. Y vas a dar dosis, a una le vas a dar puro amitraz, a otra le vas a dar puro aceite y a la otra le vas a dar chile con mole. Y eso puedes matar las colmenas, porque es demasiado fuerte. Entonces tengan mucho cuidado, por favor, no es recomendable. Se recomienda la utilización diciembre, enero en la zona del Bajío donde no hay cosechas. Pero eso depende de que no estés muy despoblado, que no estén muy invernadas, si no se van a morir. En el mes de enero todavía hay tiempo, porque nosotros aquí tenemos cosecha de mezquite hasta marzo, abril. Entonces lo estás haciendo 2 meses antes, no llega en principios de enero, no llega, son casi 3 meses, enero, febrero, marzo hasta abril. Tenemos casi 3 meses para no contaminar miel, para no cometer errores y que todo salga bien. ¿Sí? Esa es la recomendación. Y ahora sí que cada quien toma sus propios riesgos. Vuelvo y reinsisto, por eso luego no se les dan las recetas, porque cada quien hace lo que le da su regalada gana y termina haciendo un despapalle, eliminando sus colmenas. Pero como han estado preguntando y tienen la duda, hice este video para que ustedes estén conscientes de cómo se debe ser realmente y ser muy coherentes en no meterlo en tiempo de entrada de néctar, no meterlo mínimo unos 3 mesecitos antes de la cosecha, o pasando la cosecha, cuando ya terminan de cosechar y todo. Se recomienda 3 meses antes de la cosecha porque la colmena está seca, no trae reservas, trae muy poca reserva, entonces hay poca contaminación. Pero sí puedes contaminar si lo haces antes. Entonces ustedes tomen sus precauciones, hagan lo debido y si tienen otro método, el ácido oxálico, el ácido sulfúrico, que tampoco a mí el ácido sulfúrico no me gusta, porque me han contado que se salen todas las abejas cuando está haciendo mucho calor. Está el timol, también se puede meter timol. Entonces es cuestión de que ustedes se acomoden. También las tierras de Baybarol para mí se me hacen excelentes. Sí es un poquito caro, pero la verdad vale la pena, porque las metes, te quitas de bronca, la quitas en 25 días y 0 barroa. Luego se vuelven a contaminar, pero por lo pronto pues ya vamos de gana.
Muchas gracias, amigos. En un ratito les paso cómo se ponen en la caja para que terminemos el video. Vamos a ver si podemos meter este más adentro. Miren, esta es cría de zángano y de este lado aquí está el zángano. La cría de zángano es muy importante en la colmena. Decimos que el zángano no sirve para nada, sirve para crear barroa. Miren, aquí están las barroas. Pareciera que están muertas, o no son barroas. Estoy medio ciego. Déjenme ver. Vamos a abrir un zanganito. Lo vamos a sacar. Aquí no se le ve ni una barroa. Adentro tampoco, no, están limpios, no traen barroa. No traen barroa. Pero les voy a mostrar cómo se cura la barroa. ¿Sí? Pásame una toallita, por favor. Ya me picó una, miren. Hay que quitarlo de ladito para que si lo apachurras te metes todo el veneno. Te acaba de picar, lo sacas así y ya no te inyecta todo el veneno. Sí te duele, pero no tanto. Ahorita vamos a echarlo para acá. Miren, aquí le vamos a poner en medio la curada. Échame la comida. Con eso vamos a curar la barroa. Ya por ahí está la formulación. Y nada más para que vean dónde va. Al centro, que es donde está la cría. Y eso nos va a ayudar a eliminar barroa. Pues compañeros, gracias. Tráeme el Vitaví. Gracias por regalarnos su tiempo. Les pedimos que nos regalen un like, que se suscriban. Recuerden que es Vitaví, la vitamina que les ponemos para que estén en estas carnes en diciembre de 2023. Recuerden que del artista el efectivo pues lo hace feliz, pero el aplauso regocija su alma. Recuerden suscribirse, darnos un like, y eso es lo que nos fortalece. Cuídense.